Del sistema endocrino. ¿Ya? Pues antes de empezar nuestra clase siempre vamos a hacer vamos a empezar el desarrollo del sistema endocrino. Sí se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Entonces, cuando hablamos de sistema endocrino o aparato endocrino, que también se le hace mención, vamos a ver que existen una serie de órganos, glándulas, que van a formar parte de lo que es el sistema endocrino, ¿no? En realidad, no solamente son, digamos, el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, la tiroides, paratiroides, suprarrenal, los ovarios, los testículos, los que cumplen esta función, digamos, de la parte endocrina. También tenemos otro sistema neuroendocrino que también participa de este sistema y que cada vez estamos teniendo conocimiento que están distribuidos en órganos que ni nos imaginábamos, ¿no? Entonces participan también dentro de lo que es el sistema endocrino. A su vez también vamos a ver que el timo va a formar parte. En los pulmones también tenemos células neuroendocrinas, en el corazón, en el hígado, en el estómago, en el páncreas, que es la parte, digamos, endocrina de los islotes de Langerhans. En el riñón también vamos a tener otro grupo de células, en el intestino delgado igual, las vesículas seminales también en el aparato reproductor masculino, la próstata, el tejido adiposo, es decir, diferentes órganos van a tener estas otras células neuroendocrinos o endocrinas también, que son grupos de células que participan también y son parte de lo que es el sistema endocrino. Entonces, el sistema endocrino es un conjunto de órganos que van a producir hormonas, que son productos de secreción, que van a diferentes órganos, ¿no? Ya sea para controlar, para regular, coordinar las funciones de estos órganos y también de otros órganos, ¿no? Como por ejemplo el sistema o el eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? Al igual que las otras glándulas, que en verdad es un sistema cerrado que funciona con feedback, ¿no? Si encuentran, digamos, una cantidad adecuada de hormonas, se produce una respuesta inhibitoria para mantener la homeostasis, ¿no? Vamos a ver también que agrupan una serie de glándulas de secreción interna. Pueden ser, lo que les decía, del eje hipotálamo hipofisiario glandular, o pueden seguir estímulos específicos también, ¿no? No tienen conductos de secreción, lo hacen a través de los vasos sanguíneos. Estos órganos son muy vascularizados y la función principal es regularizar o regular las actividades metabólicas básicamente, ¿no? Sobre todo en esta área de tener, como sabemos, la tiroides. Entonces, la célula glandular va a emitir una secreción, esta secreción va a ser las hormonas. Estas hormonas a su vez van a actuar sobre receptores celulares que lo van a traducir a través de señales que van a ir hasta el DNA y se va a producir, por ejemplo, la síntesis de diversos productos. Entonces, de esta manera, como decía, es un sistema cerrado que funciona por feedback, ¿no? Entonces tenemos la célula glandular y la célula blanca, ¿no? Ahora, las hormonas pueden ser péptidos, como por ejemplo las proteínas, pueden ser esteroides, como los que tenemos en las gónadas, la testosterona y también en la corteza suprarrenal. Pueden ser hormonas tiroideas T3, T4, derivados de la tirosina, y también hay mecanismos de control de retroalimentación positiva y negativa. Ahora, las células secretoras, tenemos las células del sistema neuroendocrino, tenemos las células enteroendocrinas que están en lo que es el aparato gastrointestinal. Ahí tenemos las células que producen secretina, modulina, gastrina, entre otros. Aparte vamos a tener tres sistemas de control endocrino, ¿no? Uno que es directo a la sangre, el otro paracrino, cuyo producto de secreción va a actuar sobre la célula que está a su costado, la célula vecina, inhibiendo su secreción, y la tercera va a ser un mecanismo autocrino, ¿no? Que la propia célula también se regula. Ahora, el origen de las hormonas, sean péptidos, esteroides o derivados de los aminoácidos o el ácido araquidónico, van a tener cada uno de ellos un órgano blanco, un sitio donde van a actuar, ya sea, digamos, un grupo celular o un órgano.
que funcionan, ¿no? Tenemos la célula o la glándula endocrina, vemos todas esas imágenes que ven ahí como polígonos, vienen a ser células, ¿no? Todas estas células, vean, tienen bastantes vasitos, estos vendrían a ser los vasitos, y dentro de ellos está cayendo esas estructuras verdes, medias esféricas, que vienen a ser las hormonas, ¿no? Que van directamente a la sangre. Entonces, habíamos visto que no tienen conductos de secreción, sino están conectados y son bien vascularizados porque los productos de secreción, las hormonas, van a llegar a través de los vasos a diferentes órganos. Por eso, cuando se quiere dosar, por ejemplo, la T3, T4, ¿cómo se hace? Se le saca sangre al paciente y se le dosa T3, T4, ¿no? Queremos dosar cortisol también a través de la sangre, porque no hay, digamos, un conducto que lo lleva, sino es directo hacia la sangre. Y de esa manera podemos medir la cantidad, ver si su producto está, digamos, en lo normal, o está disminuido o está alterado, ¿no? El otro sistema que tenemos es la glándula endocrina, también como ustedes pueden ver allí. Igualmente van a ir a la sangre, pero acá ya tenemos una glándula, no tenemos, digamos, como en el otro que habíamos visto, que era una sola célula que podía regularse a sí misma. Puede ser, digamos, unos cuantos capilares, o pueden tener gran vascularización, tener mayor cantidad de vasos, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, las células están individuales conectadas hacia vasos. Acá vemos que un grupo de células igual también están secretando hacia vasos más grandes, ¿no? Entonces, esto va a depender de la anatomía de cada órgano, ¿no? Acá tenemos la celulita que va directo, está produciendo su secreción hacia un vaso, la célula que va hacia el control hacia la célula que está a su costado, la célula vecina, y la propia célula, el control autocrino, ¿no? Que se determina que la cantidad que está produciendo ya está suficiente, entonces la misma glándula inhibe la secreción de su producto. Entonces el eje que vamos a empezar a ver es el eje hipotálamo-hipofisiario, ¿no? Como sabemos, el hipotálamo es una parte de lo que es el cerebro, y lo tenemos más o menos a nivel del tercer ventrículo, ¿no? Ahí tenemos al hipotálamo. El hipotálamo a su vez va a tener tres núcleos principales que son los que van a actuar directamente sobre la glándula hipófisis. Entonces acá tenemos al hipotálamo, al tálamo, acá tenemos el hipotálamo, y acá tenemos a otras estructuras también que están a su costado, alrededor del hipotálamo, y que de cierta manera también van a participar, que son el núcleo ventromedial. Tenemos también el otro núcleo, es el núcleo supraquiasmático y el núcleo supraóptico, ¿no? Estos núcleos van a participar en la secreción, sobre todo, de lo que es la parte de la neurohipófisis, ¿no? Entonces, la glándula hipófisis está conectada directamente con el hipotálamo. Así, macroscópicamente, cuando vemos un cerebro, ¿cómo podríamos diferenciarlo? Más que todo por la forma y por la localización, ¿no? Cuando se abre un cerebro, vamos a ver hacia la parte, digamos, basal, que la glándula hipófisis es bien pequeñita, más o menos mide 1 centímetro, ¿no? Y su tallo también es chiquito, medirá medio centímetro por un grosor de unos 3 milímetros, ¿no? Es bien delicada, es pequeñita y está prácticamente sentada en ese espacio al que se le llama la cila turca, ¿no? Ahí lo vemos. Esa glándula, que es aproximadamente de 1 centímetro, 1.2 centímetros o 1 centímetro, cuando se hace, digamos, cuando empieza a crecer y desarrolla, hace la patología que conocemos como adenoma de hipófisis, crece. Entonces, de esa manera sí tiene un volumen que va hasta 3, 4, 5 centímetros. Entonces, cuando empieza a crecer, esa estructura tan pequeñita destruye su sitio. El crecimiento de la glándula destruye la cila turca y destruye también su lugar. Entonces, se hace grande y empieza, digamos, la sintomatología que va a producir no solamente la parte que corresponde, digamos, a la adenohipófisis, sino también a la neurohipófisis. Entonces, cuando hay, digamos, una patología, por ejemplo, de la glándula hipófisis, no se paran y dicen solamente está mal la adenohipófisis y vamos a sacar solo esta parte y queda la neuro.
prácticamente retiran toda la glándula, porque primero está deformada, está totalmente alterada, no se nota en su pedículo y parece una masa, ¿no? Llena de vasos, sangrosa, no, aparentemente no tiene ni cápsula, ha destruido parte del tejido óseo, ¿no? Entonces cambia toda su morfología, toda su estructura. Por eso en esta parte, cuando vemos histología, tenemos que fijar conceptos de cómo es una glándula normal, qué es lo que le cubre, qué cosa tiene, qué tamaño es, dónde está ubicada y qué es, digamos, lo que produce y cuáles son sus funciones, ¿no es cierto? Entonces el eje hipotálamo va a tener, digamos, una conexión, el hipotálamo con la hipófisis a su vez con la tiroides, la glándula suprarrenal, el ovario y el testículo, básicamente ese va a ser el eje que va a funcionar, ¿no? Y es, digamos, uno de los ejes principales que tenemos en nuestro organismo. Acá en este corte, pues, ustedes pueden ver, acá está la hipófisis, vean. Este atlas del NEDER creo que es el que mejor esquematiza la hipófisis, vean, es así. Este es su tamaño real, su forma, así es como se ve. El color del parénquima cerebral, todo lo que es el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral, tiene un color más o menos blanquecino, ¿no? Cuando estás en fresco, parece que fuera incluso una mazamorra, es friable, es blanco, ¿no? Y es por su estructura. Como el cerebro tiene bastante lípido, tiene esa consistencia. Cuando se fija, recién se puede manipular. Cerebro cortar en fresco es un tanto difícil, ¿no? Porque se desarma rápidamente. En cambio, cuando ya está fijado ya nos permite. Aún así, también es blando, ¿no? Es por los lípidos que tiene, por la estructura de su composición. Entonces, la glándula es más o menos como ustedes pueden ver, acá está pequeñita. Su tallo, vean ustedes, su pedículo. Y acá es toda la glándula. Este es el sitio de la silla turbia. Acá está. Ahora, cuando operan, por ejemplo, la glándula hipófisis, pueden hacerlo a través de la nariz, que prácticamente tienen que romper sobre este pedazo de hueso. Lo hacen también a través, digamos, de un orificio que hacen en la parte a nivel frontal, o pueden entrar también, digamos, por el paladar, ¿no? Por ahí también pueden entrar, por las fosas nasales, o por el lado frontal, ¿no? De todos ellos, pues depende, digamos, de la experiencia del cirujano, de que tengan todos los equipos, ¿no? Porque de todas formas, manipular cerebro también es bien, tiene que tener, el cirujano tiene que tener bastante conocimiento, tienen que tener los equipos y la fluidez, la expertise, la práctica, ¿no? Para hacerlo rápido, porque acá no se pueden demorar. No es igual abrir un cerebro, abrir la cavidad craneana, igual que abrir la cavidad abdominal, ¿no? Acá tiene que ser rápido, tienen que estar concentrados y tener todos los medios auxiliares necesarios. Acá tenemos otro cortecito, esto es prácticamente lo que en el Google está hace tiempo como glándula hipófisis, ¿no? Mirando, revisándolo, a mí me da la impresión que esto no es del humano, de repente es de algún animalito, porque el humano no tiene esta forma así casi plana, ¿no? Y su pedículo no es tan grueso, porque normalmente es una glándula que parece un frejol, tiene más o menos esa forma, y su pedículo también es bien delgadito, ¿no? Sino que acá se ve, por ejemplo, que lo normal que se ve cuando se saca recién, ¿no? Está medio rojito, porque no está fijado, no tiene cambio de coloración, y también el aspecto que se ve es medio rojizo, ¿no? Pues yo les decía, ¿no? En el humano es blanco, así que sea, digamos, que esté en fresco y no esté fijado, no tiene más o menos, o no tiene este tinte medio rojito, medio eritematoso, no es más blanquito. Entonces yo he estado buscando todos estos días a ver qué glándula hipófisis puedo poner que sea, digamos, aunque sea en una imagen macroscópica, ¿no? Lamentablemente todo lo que he buscado ya tiene patología, no hay una glándula normal, pero sí tenemos, para que puedan ver cuando hagamos patología, tenemos ya una glándula hipófisis en un frasquito, ahí la van a poder ver, van a ver que es chiquita y no tiene, digamos, mayor trascendencia, o sea, su forma es fácil de poder identificar, parece una bolita. Entonces, el sistema, digamos, del eje hipotálamo hipofisario va a tener estos núcleos principales en el hipotálamo. El núcleo supraóptico que habíamos visto, este núcleo va a producir o va a secretar la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, ¿no?
Esta hormona va a actuar a nivel del riñón y va a hacer que haya una reabsorción de agua, ¿no? El otro núcleo es el núcleo paraventricular, va a producir oxitocina. Esta oxitocina va a actuar sobre la glándula mamaria, produciendo la contracción de las células mioepiteliales en los ductos que transportan la leche, y también a nivel del útero, la acción a nivel de la contracción del músculo liso, ¿no? Del miometrio. El otro núcleo es el sistema neurosecretorio parbicelular. Acá tenemos el tracto tuberoinfundibular, y a través, digamos, de este núcleo, ¿qué es lo que se va a producir? Va a producirse una regulación de la hipófisis anterior. Acá en la parte anterior tenemos la adenohipófisis, ¿no? Entonces acá va a funcionar, por ejemplo, eso de que si ya T3 está normal, si ya, digamos, las hormonas o digamos, lo que produce la glándula suprarrenal, el cortisol, está en una cantidad adecuada, se va a producir ese feedback, ¿no? Va a haber ese proceso de retroalimentación positiva y negativa para que se pueda frenar la producción de algunos factores estimulantes, ¿no? Entonces, ¿qué es? Cuando hablo de contracción de células mioepiteliales, de repente para ustedes este término es nuevo, se utiliza bastante en todo lo que son los tubos, ¿ya? Entonces voy a explicarlo para que más o menos ustedes tengan idea. Todo lo que en nuestro cuerpo tiene tubos, ya sea, digamos, por ejemplo, de la glándula mamaria, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, un acino, puede ser un acino mamario o un acino de la glándula, por decir, submaxilar o sublingual. Cualquier acino que tengamos van a tener unas células que van a desembocar hacia un conducto, ¿no? Este conducto va a llevar el producto de secreción de todas estas células a través de este conducto. Para que pueda contraerse y pueda, digamos, tratar de llevar su secreción y llevar hasta el sitio, tiene unas células acá en la parte periférica. No es solamente, digamos, la pared de tener fibras colágenas, fibroblastos acá en la pared del tubo, ¿no? Del ducto. Ese es el ducto a través del cual se lleva la secreción, sino también hay unas células acá afuera, que son medias alargaditas y que están rodeando al tubo. Solo lo tienen los ductos de cualquier órgano, sea endocrino o sea, digamos, glandular, ¿no? Todo lo que haya tubo o glándula. Estas células se llaman células mioepiteliales. En algunos textos está así, en otros está como fibroepiteliales, pero algunos también le llaman células mioides. Tienen esa misma función, contraer el ducto, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda eliminar, digamos, o pueda llevar el producto de secreción de los acinos, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante estas células? ¿Por qué las hago mención? Porque cuando hay una neoplasia, un crecimiento, un cáncer, por ejemplo, desaparece. En la mama, por ejemplo, cuando estudiamos cáncer de mama, vemos el cáncer que es el más frecuente, que es el carcinoma ductal. De estas células ductales desaparecen las células mioepiteliales, ¿no? Entonces, es una de las, digamos, de las características que nosotros buscamos, ¿no? Vemos las células neoplásicas, y si todavía quedan alrededor de células mioepiteliales, todavía la neoplasia está dentro, no ha salido fuera, ¿no? Entonces, en los ductos funciona como que fuera una membrana basal. En los epitelios, por ejemplo, en el epitelio escamoso, en el epitelio glandular, en el estómago, después tenemos en el cuello uterino, el epitelio no cervical, o donde haya, digamos, epitelio cilíndrico, debajo del epitelio hay una membrana basal, ¿ya? Esta membrana basal protege para que no digamos, células atípicas no puedan penetrar y romper y se metan al estroma, ¿no? Entonces hace como una barrera más o menos, ¿no? Pero, digamos, en la parte que corresponde a este sistema donde tenemos los ductos, tenemos las células mioepiteliales. Entonces, donde haya ductos, sea por ejemplo en la mama, que es lo más frecuente, el otro
carcinoma ductal de páncreas, también vamos a ver que desaparecen las células muy epiteliales, ¿no? Desaparecen también cuando hay un adenocarcinoma de estómago. El estómago también tiene glándulas y tiene a través de unos tubitos a través de los cuales sale su secreción a la cavidad gástrica. Entonces, también pueden, digamos, desarrollarse neoplasias y también desaparecer de los ductos, ¿no? Entonces, se le da ahora bastante importancia y se hace mención porque no es, digamos, lo que antes se creía que estaban solo alrededor. Con los estudios que se ha hecho, se ha visto que ayudan a la contracción y al transporte del producto de secreción de los acinos o de las glándulas, ¿no? Entonces, y es importante porque en cierta manera es como un armazón que protege al ducto, ¿no? Y su desaparición va a estar en relación a los procesos neoplásicos. Entonces, por eso es importante que lo sepan, ¿ya? El carcinoma ductal es una de las neoplasias más frecuentes que se da en mama y ahora se sabe, ¿no?, que uno de los criterios es la pérdida de las células mioepiteliales o células mioides, ¿ya? Pero este concepto también se ha relacionado a otras neoplasias, como les llaman el carcinoma ductal en el páncreas o en otros lugares donde tenemos ductos, ¿no? Por ejemplo, en las glándulas sudoríparas también tenemos ductos, ¿no?, que llevan, digamos, el sudor hacia la piel, o en la axila igual, ¿no?, a nivel, digamos, si sean glándulas apocrinas, merocrinas, entonces también tienen ductos, ¿no? Entonces, en estos lugares también se desarrollan carcinomas ductales, como en la mama. Igual también hay el criterio de buscar estas células mioepiteliales y su desaparición está en relación a las neoplasias, ¿ya? Entonces, habíamos visto acá los productos y los lugares donde actúan. Entonces, toda glándula, sea, digamos, la tiroides, sea la suprarrenal, la paratiroides, el ovario o el testículo, todas las glándulas tienen una conformación, tienen una arquitectura casi similar. ¿Cómo va a ser ello? Vamos a tener hacia la parte externa una envoltura, una cápsula que básicamente está formada por tejido conjuntivo o tejido conectivo, también tiene ese nombre. Entonces, ¿y esta cápsula por qué va a estar formada? ¿Qué elementos forman el tejido conjuntivo? Lo forman fibroblastos. Estos fibroblastos producen colágeno, producen fibras reticulares y todo eso va a formar esa cápsula, ¿ya? Entonces va a ser como una telita que le va a proteger al órgano, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar el parénquima, que es prácticamente las mismas células que van a producir las hormonas, ¿no? Entonces también le llamamos parénquima. Antes se le llamaba los acinos o los ductos simplemente, ¿no? Entonces ahora se ha adoptado el término de parénquima. Ustedes lo van a escuchar bastante, ¿no? Cómo está el parénquima glandular, cómo está el parénquima de la tiroides, el parénquima de otros órganos, ¿no? Ya no se hace mención solamente, digamos, a las células acinales o células glandulares, ya se habla en conjunto de todo como parénquima, ¿ya? Entonces este parénquima está formado por el tejido epitelial. ¿Y qué es ese tejido epitelial? Es el tejido glandular. Entonces, cuando ustedes han hecho tejido epitelial, seguramente les han enseñado que en el epitelio hay dos tipos. El epitelio de revestimiento, que es el que cubre la piel, el que cubre la mucosa gástrica, la mucosa respiratoria, genitourinaria, pero también hay otro epitelio que forma glándulas. Entonces, ese es el epitelio glandular y ese va a ser el que lo vamos a ver en el parénquima, ¿no? Entonces, este tejido epitelial glandular va a formar el parénquima de las glándulas, ¿ya? ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Todas estas glándulas no están sueltas, asientan sobre un estroma. ¿Ya? Este estroma también le llamamos corio, le llamamos área estromal, tejido estromal. Con esos nombres lo van a ver corio también en los libros, ¿no? Hay algunos que le dicen corio, otros que le dicen estroma, otros la parte estromal. Es lo mismo, es tejido conjuntivo. Igual también va a estar formado por fibroblastos, vamos a tener fibras colágenas, fibras reticulares, pero ¿qué va a haber? Se va a ver la presencia de vasitos, tanto, digamos, capilares arteriales, vasitos de mayor diámetro, venas, linfáticos y terminaciones nerviosas.
todo eso forma el estroma y todo eso es parte de la glándula, ¿ya? Entonces, en la hipófisis, ¿cómo vamos a ver la estructura de este órgano? Tenemos que la hipófisis tiene dos partes, ¿no? La parte anterior o lóbulo anterior, también conocido como adenohipófisis, y la parte posterior, que es la neurohipófisis, ¿no? O lóbulo posterior. Ambos son diferentes en su composición y en su función también. Acá vamos a tener el epitelio glandular básicamente, y esta adenohipófisis va a tener una pars anterior o parte anterior, la pars tuberalis. Va a haber una parte como un tabique que le vamos a llamar pars intermedia, como que va a separar la adenohipófisis de la neurohipófisis. En la neurohipófisis vamos a tener la pars nerviosa, el infundíbulo, y acá a nivel del infundíbulo vamos a tener una eminencia media y un proceso infundibular, ¿no? Todas estas estructuras tenemos que agarrar la glándula, tenemos que ver la hipófisis, el hipotálamo, y ahí ir reconociendo cada una de las partes. En realidad, si lo vemos, es chiquito. A veces no se ve, incluso con la manipulación del cerebro se llega a perder, ¿no? Porque son pequeñitos, miden milímetros. Entonces, todo está de un solo color, y cuando tú agarras y nunca has visto, te pierdes, no sabes cuál es cuál. Tiene que venir alguien que haga neuro y te diga, este está el núcleo, esta es la eminencia, estos son los tubérculos cuadrigémenos, este es el tercer ventriculo, para hacerles diferenciar. Porque todo es una masa con, digamos, nódulos de diferente tamaño, unos más grandes y unos más chiquitos. Y a simple vista se pierde si es que, digamos, no hay alguien que te pueda guiar, ¿no? Porque, como les digo, miden milímetros, no son grandes, a veces son difíciles de poderlos diferenciar. ¿Cómo más o menos han llegado a descubrir o a delimitar o, digamos, a diferenciar estas áreas? Sabemos que digamos, hace muchos años, cuando había los campos de concentración con los judíos, se hacían digamos, procesos en personas vivas, ¿no? Y justamente haciendo esos trabajos se ha llegado a individualizar y a decir, esta partecita le corresponde a tal, y esta otra, ¿no? Pues, ni siquiera con colorantes especiales podemos diferenciarlo, ¿no? En los libros a veces se pinta, ¿no? Con un colorcito se pinta tal cosa, pero cuando tú lo ves el cerebro así de frente, macroscópicamente, no es fácil de poder ver, ¿no? Incluso hasta para nosotros, ahora es difícil, porque no es digamos, tan separado, o cada uno de ellos tiene una diferencia, ¿no? Tú ves una superficie llena de nódulos, entonces tenemos que, según nuestro libro, ir reconociendo, esto puede corresponder a tal cosa, esto puede corresponder a tal, ¿no? De esa manera se distingue, no es tan sencillo. Yo les digo, así que tengo años viendo estructuras, órganos, todo, no sé, es difícil también para nosotros, ¿no? Y me imagino también cuando han hecho anatomía, no sé si les habrán mostrado un cerebro, no es tan fácil, son pequeñitas. Y como les digo, no todos los trabajos que se han hecho para poder diferenciar estas áreas lo han hecho con esos trabajos que, bueno, a los judíos les conectaban cables y podían determinar, ¿no?, qué parte del cerebro, digamos, corresponde a tal órgano, a tal parte del cerebro y qué función cumple, ¿no? En realidad, después de que haya, digamos, de cada una de estas partes una patología o haya el crecimiento, digamos, de algún tumor, algún área, no hay. Estos nombres son más que todo referenciales para que ustedes sepan qué cosas hay en la neurohipófisis, nada más. La neurohipófisis muy rara vez tiene alguna patología individual, muy rara vez, salvo que, por ejemplo, haya un meningioma en esa área o haya un astrocitoma que destruye esa parte del cerebro. Generalmente no. No hay una patología que sea especial de cada una. Esos son nombres más que todo referenciales para que sepamos que la neurohipófisis tiene esas partes. Acá tenemos un cortecito, en realidad, de cómo es la hipófisis, ¿no? Entonces vean ustedes, tiene una parte más abultada, parece una bolsita. Acá tenemos la parte de la adenohipófisis y la neurohipófisis. Y acá tenemos en el esquemita cómo es que se llama, ¿no? Les comenté, aparece un trecolito. Acá tenemos, digamos,
la conexión con los núcleos del hipotálamo, el supraóptico, el paraventricular. Entonces, cada una de estas estructuras nerviosas a su vez va a estar conectada, vean, desde la parte superior hasta la parte inferior de la neurohipófisis. No vean cómo llegan las terminaciones nerviosas y van a tener, digamos, su acción a este nivel, ¿no? Y hacia el otro lado vamos a tener la parte de la neurohipófisis. En esta imagen de acá, este es un cortecito que se ha hecho con lupa de una adenohipófisis, se ha cortado toda la hipófisis, se ha puesto en una laminita, en un vidrio, y se le ha tomado la foto colocando en la fuente de luz, ¿no? Cuando colocamos una lámina a ese nivel, podemos ver toda la estructura, digamos, entera, ¿no? De esa manera, para poder diferenciar y decir esto corresponde a tal órgano, ¿no? Pero a ese nivel todavía no podemos ver el detalle de cada una de las estructuras celulares que se tienen, ¿no? Ya, entonces, les decía, ¿no? La hipófisis tiene un tejido conjuntivo que le corre por fuera y viene a ser su cápsula, ¿verdad? Tiene la adenohipófisis y tiene la neurohipófisis. En la adenohipófisis habíamos visto que toda la parte glandular va a formar el parénquima y el estroma va a ser el colchoncito donde están asentando estas células que van a formar las glándulas, ¿no? Entonces, la parte glandular va a formar como una especie de cordones. En realidad, tanto las células basófilas, acidófilas y cromófogas están entremezcladas, ¿no? Tenemos que agarrar y ver. Estas 3 o 4 células corresponden por el color a células, digamos, basófilas. Este otro grupito corresponde a células acidófilas y este otro grupo a cromófogas. De esa manera diferenciamos los grupos celulares en la adenohipófisis. No hay, digamos, una separación de que acá encontramos células basófilas, células acidófilas, no están entremezcladas. En un corte histológico todas están presentes, ya dispuestas en 3 o 4 células o tal vez más, ¿no? Ahora, el estroma, como decía, es tejido conjuntivo y se ha dicho que también tiene capilares, tiene fibroblastos, y estos fibroblastos también secretan reticulina o digamos, fibras reticulares, ¿no? En la neurohipófisis vamos a tener, como es la parte, digamos, que tiene más tejido nervioso, acá vamos a encontrar los axones amielínicos y los pituicitos, que en la adenohipófisis se le llama a las células gliales. La glía, como sabemos, vienen a ser como macrófagos en el cerebro, ¿no? Pero en la neurohipófisis se les ha puesto el nombre de pituicitos. ¿A quién se le habrá ocurrido fregar a la paciencia, a los estudiantes, y le ponen nombres, ¿no? Porque en varios órganos es así, ¿no? Se le ponen nombres y no sé si es para complicarnos la vida, pero tenemos que acordarnos de esos nombres, ¿no? Podemos decirle glía simplemente. A alguien se le ocurrió decir, no, en la hipófisis o en la neurohipófisis se le va a llamar pituicito. ¿Qué importancia tiene el pituicito? Que yo sepa hasta ahora nada. No he visto un tumor, no he visto una infección que solo comprometa pituicitos. Nada más, es todo más como un concepto morfológico, ¿no? Y estos axones amielínicos, ¿qué van a formar? Van a formar como una especie de lagos, unos acúmulos de color rosadito. A esos acúmulos se le llaman los cuerpos de Henry, ¿no? Entonces se dice que en estos cuerpos de Henry se almacenan hormonas. Acá tenemos el corte, vean. Todo esto que ven acá, puntitos rosaditos, como es un corte a menor aumento, corresponde a la parte glandular. Y esto a la neurohipófisis. ¿No? Acá tenemos la parte intermedia, que es como una especie, digamos, de división entre lo que es, digamos, la adeno y la neurohipófisis. Estas rayitas son más que todo referenciales. En realidad no hay una separación. Cuando tú ves la glándula es uno solo. Tienes que imaginarte que hacia el medio está la parte intermedia, ¿no? Entonces las rayitas son más referenciales, más que todo. Y acá vamos a ir viendo, ¿no? Las partes que se observan. Tenemos la pars tuberalis, la pars distales, la eminencia media, la pars nerviosa, tenemos los cuerpos mamilares, los núcleos que hay en el hipotálamo. Todo esto pintadito está bonito acá.
cuando estamos frente a un cerebro, no se distingue, todos son nódulos, bolitas, ¿no? Y yo digo, ¿cuál será cuál, no? No, lamentablemente ahí no se puede decir esto le corresponde a tal cosa, le pincho a ver qué cosa pasa, no hay, o sea, es un poco a veces hasta frustrante, ¿no? Porque tú te imaginas el libro que es tan complicado, neuro, y cuando lo ves en el cerebro es pues más frustrante porque todos son bolitas, ¿no? ¿Y cuál será cuál? Tienes que agarrar tu libro y mirar, ¿no? Esto puede ser, esto. De esa manera se llega a poder, digamos, diferenciar. Es difícil, por eso tal vez neuro es pesado, ¿no? Porque cuando tienes un cerebro no es tan fácil de poder distinguir todas las estructuras. Nosotros que hemos tenido como 3, 4 cerebros que hemos cortado, hemos diseñado, le hemos mirado, le hemos tomado fotos, le hemos dibujado, le hemos pintado, pero si ahora lo veo, también me es difícil, ¿no? Porque todo es rojo, todo es blanco, ¿y cuál es cuál? Entonces lleva tiempo. Y yo, por ejemplo, cuando les enseño toda esta parte, les digo, no, si vas a ser neurólogo, bueno, no, o si vas a ser neurocirujano, tienes que saber toda la conformación del parénquima cerebral. Pero cuando entras a operar, te olvidaste de cuáles partes virales, cuáles cosas chiquititas. Agarras el bisturí y cortas, ¿no? Tratando de conservar la mayor parte posible de parénquima cerebral normal, retiras el tumor. Ahí te olvidas, ¿no?, de que acá está el núcleo supraóptico que está haciendo, porque no se distingue esas estructuras. Los tumores lo deforman todo el cerebro y ese rato nos olvidamos, ¿no? Entonces, toda esa parte es necesario que lo conozcan, pero yo no soy cargosa de estar preguntando nombrecitos, porque yo misma, y yo he visto, no tiene, digamos, mucha trascendencia, ¿no? Sí tienen que conocerlo, tienen que saberlo, pero la aplicación hacia la parte clínica, toda esa parte es muy poco, ¿no? O sea, los tumores o lo que más resalta en la hipófisis son los adenomas. Muy rara vez encontramos un adenocarcinoma, generalmente son adenomas en la hipófisis, ¿no? Y cuando lo sacan, cuando nos llega patología, ni siquiera nos llega una bola entera, nos llega un montón de pedacitos de coágulos, porque los cirujanos agarran y sacan por pedacitos, no lo sacan entero. Entonces arrancan un pedazo, arrancan otro y lo van metiendo. Ahí se olvidan de que si tiene cápsula, no tiene cápsula, no, ya llega todo pedaceado. Tenemos que mandar un montón de pedacitos, ¿no? Y si este pedacito está cortado hacia la parte interna y si tiene estroma, ¿cómo sé que es su cápsula? Es un poco difícil de poder diferenciar, ¿no? Nos vamos de frente a ver si las células solamente es una hiperplasia, una proliferación de las células que tiene la hipófisis, o ya son células atípicas, ¿no? Que su núcleo está deforme, que hay figuras mitóticas atípicas, porque eso le va a interesar al cirujano, ¿no? Que le digamos si esa proliferación es, digamos, normal, solo el crecimiento de la glándula, o ya, digamos, hay una neoplasia maligna, ¿no? Porque si es una neoplasia maligna, así que hayan quedado, digamos, unas cuantas células, eso va a volver a crecer al paciente y lo va a matar rápidamente, porque el cerebro, el tumor va a crecer, puede comprimir, digamos, hacer efecto de masa, hace una hipertensión intracraniana y el cerebro de edema se enclava en las amígdalas, en el agujero magno, y la persona puede morir, ¿no? Entonces, por esa parte sí, digamos, es necesario conocer, ¿no? Dónde está la hipófisis, qué relación tiene con el quiasma óptico, por qué, digamos, tumores que dan a nivel, digamos, de la retina o del neuro óptico pueden comprometer la hipófisis, ¿no? O los adenomas de hipófisis también comprometer la vista. Ese es el motivo, por ejemplo, por el que lo den un adenoma, la persona empieza a tener problemas visuales. A veces de esa manera se orientan hacia el crecimiento de la hipófisis. Lo otro, a veces la mamá está dando a lactar al bebé y tiene más tiempo en el que le sigue saliendo leche, entonces también va a hacerse ver y determina que la hipófisis está creciendo, ¿no? Entonces de esa manera se dan cuenta y le hacen los estudios, dosajes de los factores estimulantes y ven que está creciendo más de lo normal, ¿no? Con una tomografía o una resonancia se logra ver el tamaño, se ve si es que hay destrucción de la silla turca y eso si la paciente entra a operarse. No es más frecuente en esos tumores en mujeres que en varones, ¿no? Y como les decía, lo que nos llega
Por ejemplo, la patología nos llega en una bolsita o en un frasco un montón de coagulitos, ¿no? Adenoma difuso, dicen. Entonces, de todos los coagulitos que nos llegan, tenemos que escoger cuál tenga menos cantidad de sangre para buscar si hay células tumorales atípicas o simplemente es un crecimiento de un adenoma difuso. Entonces, como les digo, o sea, hasta ese nivel, hasta ahí es lo que más o menos se ve. Los otros tumores ya es un astrocitoma, un neuroblastoma o algún otro tumor que sea un niño, o sea, digamos, en una persona mayor se pueda desarrollar, porque las malformaciones vasculares aneurismas se dan más que todo en el polígono de Willis, la cerebral medio, ¿no? Pero otro tipo de lesiones casi no. En el cerebro es la parte vascular, la hipertensión, los tumores, dentro de los tumores tenemos los astrocitomas. En niños son otro tipo de tumores, neuroependimomas, ¿no? La patología es diferente en niño y en adulto, y también ver si es supratentorial o es infratentorial. Hasta ahí es la patología importante del cerebro, ¿no? Como les digo, toda esta parte referencial sí conozcan, les dejo para que lo tengan porque sí tienen que saberlo, ¿no? Pues así es como se ve. Toda esta parte es la parte glandular y esta es la neurohiposis. Se ve rosadito porque acá hay axones y acá todos estos puntitos que ven son los tres componentes de la adeniposis. La parte de las células cromófogas, las células acidófilas, y acá tenemos que buscar. A veces se ve así en el corte, a pesar, digamos, que es una coloración estándar en la que nos va a permitir diferenciar núcleo y citoplasma, acá lo vemos casi todo del mismo color, ¿no? Como que todo está medio rojo, de repente el núcleo, estas estructuras un poquito más pequeñitas, y acá se ve de rosado. Entonces acá en esta parte de la neurohiposis, por ejemplo, ¿cuál sería un piticito? Sería este que está medio alargado, este otro. ¿Y dónde estarían los cuerpos de Herrmann? En esta imagen acá no veo. Podría ser este de acá. Esto podría ser un cuerpo de Herrmann. Entonces, así más o menos es, ¿no? O sea, como vemos. Para nosotros mismos también nos es difícil, ¿no? A veces tenemos al neurocirujano a tu costa y quiere ya, rapidito. Entonces nos demoramos, ¿no? A veces nos da ganas de reírnos porque yo lo sentaría y lo pongo, a ver, mira, distingue, no es fácil. No es fácil, o sea, toda esta parte es un poco complicada, no siempre el tejido lo podemos ver bonito. Si lo han sacado y lo ponen los cirujanos encima de un campo verde, de una tela que ustedes ven que hay en sala, como todo ese tejido no está colocado inmediatamente en forma, se van necrosando, se van muriendo las células, entonces por eso se ve así, medio irregular, medio como que no se distingue bien las células, ni el núcleo, ni el citoplasma. Entonces, por eso es importante también que sepan ustedes que todo tejido que se ha retirado de una persona viva debe ser inmediatamente colocado en formol si queremos preservar las estructuras celulares. Si lo dejamos en el campo, pasa una hora. ¿Y quiénes son los que lo llevan a patología? Es el personal técnico, que no tienen ni idea, ni noción, ni importancia por el pobre paciente al que le abrieron el cráneo y le sacaron eso, y que tiene que fijarse para que el patólogo pueda hacer bien el diagnóstico, ¿sí o no? Nosotros peleamos todos los días en el hospital con ese problema. O sea, no tenemos una manera de hacer entender al personal técnico que no debe dejar allí la muestra, que lo debe poner en forma, porque ¿qué pasa? Si ese tumor va a necesitar marcadores tumorales, esa muestra no sirve. Si pasa mucho tiempo de isquemia, de falta de oxigenación y nutrición en el tejido, se muere. Y si, digamos, le hacemos inmuno para poder confirmar el diagnóstico y sale positivo, por decir, tal vez es un falso positivo, pero el tejido está necrosado. Entonces, ese es el problema al que ahora muchos nos enfrentamos, y porque muchos pacientes muchas veces no responden al tratamiento, le dan quimioterapia, le dan radio y no responden. De repente el marcador tumoral estuvo mal porque el cerebro no estaba bien fijado, o ya tenía mucho rato sin fijar tu tumor, entonces ha salido mal el resultado, ¿no? Y eso estamos enfrentando en mama. ¿Qué pasa? Los cirujanos, los oncólogos, los que operan mama, a veces pues se les mete a la cabeza de tener dinero de un día para otro, ¿no? Y operan a diestra y siniestra, como lo que ahora están haciendo. Operan en una clínica pequeña
le sacan la mama, lo meten en una bolsa y se lo llevan a su refrigerador. Y ahí lo tienen hasta el día lunes. El lunes nos traen la patología todo frío y duro. Lo abrimos, o sea, el formol que le he echado, él le ha echado por fuera, ¿no? A una bolsa. Se ha fijado el tejido graso, como la mama tiene grasa, se fija lo de fuera, pero no lo de dentro. Lo cortamos, el tumor está crudo y necrosado. Crudo digo porque no está duro, el formol debe endurecer el tejido y preservarlo para poder estudiar. Y no pasa eso, entonces el tumor está necrosado. La mama tiene un tiempo de isquemia, no debe estar más de 2 horas sin fijar el formol. Si pasa de las 2 horas, esa mama ya se está destruyendo, entonces vamos a tener falsos positivos. Por eso es que mucha paciente con cáncer de mama se nos está yendo, muere, ¿no? O le vuelve a crecer en la otra mama, o le recidiva el tumor o hace metástasis. A pesar de que ahora se está dando inmunoterapia, que es la terapia biológica, lo último que tenemos, no están respondiendo bien los pacientes. Y es que está pasando eso, ¿no? Y no es solamente en nuestros hospitales, en la mayoría de los hospitales, ¿no? Hay bastante fracaso en lo que es el tratamiento del cáncer de mama. Diagnosticarle un cáncer de mama a una paciente es como que le dices, tienes medio tiempo de vida, ¿no? Si se hace bien las cosas, puede salvar, puede salir del cáncer, pero si no, se muere. Los 3 chicos que están en formación tienen que saber eso, ¿no? No sé si notan en cirugías o de repente solamente cirugía general, no van a especialidades, pero si tienen alguna vez la oportunidad de estar frente a este tipo de situaciones, tienen que actuar rápido, no dejar que esa mama esté horas y horas, ni en realidad cualquier pieza porque se destruye, no se ve bien. Por eso se ve así medio rosado, medio feo, ¿no? Nosotros lo vemos así, pucha, decimos, ya ahora que hacemos pues un nuevo corte, le pedimos, a ver si con un nuevo corte se profundiza un poquito y sale mejor, a veces no sale bien, con eso tenemos que hacer el diagnóstico. Entonces todos los días peleamos. A veces piensan que el patólogo está sentado feliz en su microscopio, ¿no? Nuestra cabeza está volando a 1000 por hora, porque nos estamos imaginando qué habrá tenido el paciente, cuándo habrá empezado su enfermedad, cómo habrá desarrollado, será hace un mes, hace años, habrá tomado algún medicamento, le habrán hecho algún tratamiento previo, qué habrá pasado. Como nunca escriben nada tampoco en las solicitudes, adivinamos a veces, ¿no? O tenemos que ir a ver al paciente, a veces vamos y ya estos ya han dado de alta, ya no están. Entonces nos enfrentamos a ese grupo de problemas, ¿no? Que si todos tuviéramos responsabilidad, todo el personal supiera la implicancia que se tiene, no pasaría esto, ¿no? Lamentablemente, solamente cuando son familiares, cuando es su mamá, es su papá, es su hermano o algún familiar, ahí están tras. Que se haga rápido, ellos mismos nos llevan la pieza, pero como es del paciente, no les importa. Y pasa eso, ¿no? Ustedes van a ver cuando empiecen a rotar. Los hospitales es un caos, es una desgracia, ¿no? No hay responsabilidad, no hay humanidad, y lamentablemente todo eso se forma cuando estás estudiando, ¿no? No solamente se les imparte los conocimientos, sino también la parte humana, ¿no? Siempre hay que pensar que cuando vemos un paciente puede ser tu mamá, tu hermano, ¿no? Quisieras que le traten lo mejor, que se haga el diagnóstico lo mejor que se pueda, se ponga atención, se ponga dedicación en procesar esa muestra, esa pieza, ¿no? No sea que a veces te dicen se perdió, no hay, ¿no? Y por gusto te sacaron, te metieron una aguja, te pulsaron y no pasa nada, ¿no? Entonces no hay sanción, el personal a veces es irresponsable y hay que pelear con todas esas cosas, ¿no? Que todas esas cosas se subsanarían si tuviéramos, digamos, otra formación, ¿no? Si fuéramos más responsables. Pues de esa manera evitaríamos que los tejidos lleguen a ser tan feos, ¿no? Luego está lo mismo, ¿no? Neonicosis y adenosis. Y yo les he puesto esta lámina para que vean lo que difícil que es ver. Acá sí esto está mejor, así se ve. En un corte bien hechito, vean, cordones de células capilares, y acá van viendo, ¿no? Todas las células que aparecen. Las cromófilas acá, por el colorcito de la célula, nada más por el, vean estos grupitos, acá hay un grupito, acá hay otro grupito, acá hay otro grupito. En ese grupito vas a tener unas células que sean más rojitas y otras más claritas. Entonces, cada una, acá tenemos por ejemplo otras, ¿no? Tiene el citoplasma claro, parece un huevo frito. Entonces, este es un tipo de célula, este es un cromófobo, acá tienes
acidófilo medio rojito, un basófilo será uno que sea medio celestito, por ejemplo. Entonces así vamos distinguiendo y como ven, todas están mezcladas, no hay una separación, es decir, las rojitas están en un lado, las basófilas en el otro lado, las comúnfogas en otro lado, todas están entremezcladas. Pues esto es lo normal ver así, digamos, cuando hay una hipófisis sana, ¿no? Cuando se da el adenoma, todo esto prolifera. Y ustedes saben que cada una de estas células va a producir diferente hormona, ¿no? Entonces, cuando se le dosan las hormonas en un adenoma, todo está aumentado, ¿no? Todo está aumentado porque todas las células están creciendo más de lo normal. Y hay capilares, como decía, como es una glándula endocrina, su producto de secreción va directo a los capilares. Entonces, por eso tiene gran cantidad de vasitos. Y cuando pega, por eso es que nos llegan coagulitos de sangre, ¿no? Coagulitos, un montón de coagulitos. Acá tenemos a mayor aumento, vean. Estas que tienen citoplasma rojito son las acidófilas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una que se nota un poquito claro su citoplasma, una cromófoga. Acá hay otra de citoplasma transparente. Entonces, así tenemos que ir persiguiendo, ¿no? Como con una pinza y te decía, acá tenemos una cromófoga, acá otra, acá también hay otra. Esta es una basófila más oscurita y esta es una acidófila. Entonces vamos viendo que la relación núcleo-citoplasma sea el núcleo 1 y el citoplasma 3. Que el borde nuclear sea parejito. Generalmente en estas estructuras glandulares la cromatina a veces está grumosa porque la célula está en actividad, ¿no? Algunas veces está en mitosis y en estas glándulas eso prácticamente no se toma como una patología, como una alteración, ¿no? Salvo que haya mitosis atípica, tripolares, cuatripolares. Mientras sea una anafase, telofase, metafase, normal, no hay ningún problema. Vean también, la basófila es esta, como les decía, más moradita, pero en realidad debería verse más azulita, ¿no? Más como en este color más moradito. Las acidófilas, estas rojitas, y las cromófagas, estas de citoplasma claro, ¿no? Como se ve antes. La proporción entre ellas, hay más acidófilas, menos basófilas y más escasas las cromófagas. Entonces la neurohipófisis va a ser la otra parte de la glándula en la que vamos a ver a los pituicitos, que son células gliales y que se hallan solo en la neurohipófisis y todo bueno, en la neurohipófisis es que es donde toman ese nombre de pituicitos, ¿no? Porque glia tenemos en todo el cerebro. Su función es facilitar la secreción de hormonas, tanto la vasopresina como la oxitocina, ¿no? Y actúan como células de soporte y regulación de la secreción hormonal. Los cuerpos de Henry son acúmulos de gránulos neurosecretores en los extremos terminales de los axones de las neuronas hipotalámicas, ¿no? Almacenan hormonas como oxitocina, la antidiurética, liberadas al torrente sanguíneo. En realidad, de esos núcleos que habíamos visto en el hipotálamo, ustedes habían visto fibras que llegaban hasta la neurohipófisis, ¿no? En la parte final de esas fibras, ahí va a haber estos acúmulos. Entonces, al que se le ocurrió ponerle ese nombre, lo llamó cuerpos de Henry. ¿Bien? Pues ahora vamos a ver acá están los cuerpos de Henry. Esta es una coloración de hematoxilineosina, así se ve la neurohipófisis, también de color rosadito. Se supone que todas estas estructuras de acá son parte de los axones y acá está el cuerpo de Henry, ¿no? Hay cúmulos de un material eosinófilo que no tiene forma, que son amorfos, medios irregulares, ¿no? Se ve como que ni tiene membrana citoplasmática, acá no hay núcleo, solamente es un acúmulo, ¿no? Y los piticitos son estas células que parecen fibroblastos. Y en el cerebro a veces adoptan esa forma media fusiforme, alargada. Entonces esos son los dos componentes que hay, digamos, en la neurohipófisis. Y que sí, bueno, tienen que recordar, ¿no? Acá está otra imagen, vean, piticitos, acá hay uno, acá hay otro, acá también, ¿no? Y los cuerpos de Henry, por ejemplo, acá lo ven como un acúmulo eosinófilo más chiquitito todavía que un piticido, ¿no? Acá sería otro cuerpo eosinófilo, otro cuerpo de Henry. Entonces así, ¿no? Acá también podría ser igual acá, ¿no?
Y así más o menos se ve, digamos, la parte de la neuroimpulso, ¿no? Parecen que fueran filamentos o hilos, ¿no? Acá tenemos otro cuerpo de Hervey, los piticitos, ¿no? Que es la imagen anterior también. Entonces acá tenemos en este cuadrito las características de las células que van a producir las diferentes hormonas en la hipófisis, ¿no? La somatotrofa, la lactotrofa, corticotrofa, gonadotrofa, tirototrofa, ¿no? Entonces cada una de ellas, su ubicación, donde están ubicadas, las características de las vesículas del tamaño y otras características citoplasmáticas que a veces no se ve, digamos, una diferenciación, ¿no? Como les decía, todos han visto cómo se ve, son células o bien rojitas, o bien moraditas, o bien transparentes, ¿no? Algo trascendente en ellas, yo diría no, casi todas se parecen, digamos, algo muy diferenciable, ¿no? ¿Cómo sé que cada una de ellas va a producir esto con inmunohistoquímica? Con el HE, como que les he mostrado, yo les mentiría si digo, no, esta célula va a producir tal cosa, no. Tenemos que ser inmuno. Queremos dosar la cotrofa, le hacemos la inmunohistoquímica para ver qué células están produciendo esa hormona. Para la corticotropa, somatotropa, gonadotropa o la tirotropa, igualito para cada una de ellas. Entonces, cuando hay un adenoma de hipófisis, se supone que es la proliferación de estas células del adeno, ¿no es cierto? Entonces, queremos ver cuál es la hormona, porque es lo que está predominando. Muchas veces es esta somatotropa, entonces la persona le empieza a crecer la parte de la mandíbula, las manos, no tiene la acromegalia. Entonces nos orientamos a que puede ser esa hormona y se le hace también su dosaje, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que tenga un problema en la tiroides, ya sea un hipertiroidismo o una alteración en la tiroides, igual también ver cuál está proliferando, cuál está, digamos, en mayor acción, ¿no? A veces todas están aumentadas, no es, digamos, una, sino están todas, están con un incremento en su volumen, ¿no? en su cantidad. Acá, en este cuadrito me he hecho una separación entre la coloración afín, ¿no? Las acidófilas, somatotropa, mamototropa, ¿no? Las basófilas, gonadotropa, tirotropa, corticotropa. Y acá tenemos a la hipófisis y vean su relación con todas las estructuras de nuestro organismo, ¿no? El riñón, el útero, la mama, acá en la parte del crecimiento de los huesos, a nivel del músculo, a nivel, digamos, del tejido adiposo, la secreción láctea, la ovulación en el ovario, en el testículo igual, en la tiroides, en la suprarrenal, ¿no? Entonces, sobre la mayoría de estos órganos va a tener acción la renitosis con todas esas hormonas que producen, ¿no? Por ahí es que, digamos, una alteración, si quieren estudiar, por decir, tiroides, tienen también que ver los otros órganos que tienen relación con la hipófisis, ¿no? Generalmente ahora los estudios que se hacen en la parte hormonal ya no son individuales, se hace también un estudio de, por decir, por ejemplo, cuánto hay de cortisol, si la testosterona está en un nivel normal, los estrógenos, la progesterona, porque es un eje que funciona en conjunto, ¿no? Y muchas veces no solamente la tiroides está alterada, sino los otros órganos, ¿no? Entonces, por eso se habla también de tumores neuroendocrinos o tumores PET, que también le decimos, ¿no? Que agrupan a lesiones o a neoplasias endocrinas múltiples, que les llaman el MEN, ¿no? Entonces, ahí agrupa tiroides, suprarrenal, ovario, testículo, pueden estar comprometidos varios órganos, porque la base, el órgano madre, está también enfermo. Pues acá está la inmuno, ¿ven? La inmuno va a pintar de color marrón la célula comprometida o la célula alterada. Acá tenemos como la somatotropa, la tirotropa, ¿ven? Todas se parecen. Algo que diga que esta es diferente de esta otra, yo les mentiría, todos son iguales. La diferencia está en lo que hemos marcado. Este marcador va a pintar somatotropa, este tirotropa, este gonadotropa, este corticotropa y este lactotropa. Todas pintan según el marcador. No es que, digamos, yo encuentre una característica morfológica y les diga esto es diferente de esto, por esto no, les estaría mintiendo, no. El marcador tumoral va a marcar lo que tú quieres investigar, nada más.
Entonces vamos a fijarnos. Lo que sí tenemos que saber es, ¿va a pintar el núcleo o va a pintar el citoplasma? ¿O va a pintar la membrana nuclear, la membrana citoplasmática? ¿Qué es lo que va a pintar el marcador tumoral? Hay marcadores que pintan el citoplasma, como por ejemplo en este caso. Igual acá también, la mayoría es así, ¿no? Va a marcar el borde citoplasmático y el citoplasma, ¿no? Otros va a marcar el borde nuclear, dependiendo de qué es lo que estás queriendo estudiar, y el patrón te dice en su literatura, el colorante, entonces va a pintar el citoplasma, va a pintar el núcleo, va a pintar, digamos, algunas organelas, ¿no? Acá tenemos otro, todo esto corresponde a la neurohipófisis. En la neurohipófisis vemos, por ejemplo, como este tejido nervioso lo vamos a ver como células medias alargaditas, medias ondulares, ¿no? De esa manera podemos diferenciar acá. No hay epitelio glandular, pero acá sí tenemos epitelio glandular en la neurohipófisis. Esta es la fase intermedia. Como ven, en el corte no hay una línea que separe, son estructuras a veces nodulares, hay vasitos medio rosaditos, entonces esa va a ser la separación entre la neuro y la neurohipófisis. Entonces no es una línea continua, nada, ¿no? Acá mayormente igual, células pisiformes en todo lo que es la neurohipófisis. Y los piticitos, ¿no? Alargaditos, que algunas veces yo veo y digo, ¿será? ¿Y si es fibroblasto? ¿Cómo lo diferencio? Tengo que hacer la inmuno de todas formas, ¿no? Pues para mí mismo también a veces es frustrante, ¿no? Porque se parecen, son iguales. Y si no es, ¿cómo contesto el informe? A veces para cuando estamos haciendo un informe, vemos, para nosotros no tener esas coloraciones también es como que te quedas insatisfecho con tu diagnóstico, ¿no? Sientes que no lo estás haciendo completo porque no hay el reactivo, no hay algo que te pueda corroborar o confirmar tu diagnóstico. Ahí están los cuerpos de Herring, acúmulos más o menos. Acá podría ser uno de estos. Tiene que ser como acúmulos, no tiene que tener membrana citoplasmática, no sos un grupito de colorantes nada más. Acá está otro, a mayor aumento. Acá tiene un cuerpo. ¿Ves? No tiene forma, no tiene núcleo, no tiene citoplasma, es un área rosadita nada más. Así más o menos se ve. Entonces ahora entramos a otra glándula que sí más fácil de poderla ver, de poder identificar, determinar sus alteraciones, porque su patología es más variada, es más frecuente y sí se puede, digamos, determinar con una ecografía, con una gamografía, ¿no? Que es la glándula tiroides. Esta glándula está ubicada más o menos a nivel del cuello, en la parte anterior de la laringe, y tiene más o menos una forma de una mariposa, ¿no? Con alas. Acá esta parte central le llamamos el istmo, y estos son los lóbulos de la tiroides, ¿no? Tanto el lóbulo izquierdo como el lóbulo derecho. Acá igual. Acá tenemos, ¿no? Lo vemos delante de la laringe, tiene una parte externa que se dibuja así con nódulos, ¿no? Normal se va a ver así. Le pelamos su capsulita, porque su cápsula es bien delgada, y se ve estos nódulos, unos más grandes, otros más chiquitos, ¿no? Este es un esquema nada más. No todos los nódulos son del mismo tamaño como está acá. Macroscópicamente, cuando vemos una glándula tiroides, puede haber un nodulito que sea, digamos, de 0.8 centímetros. Puede ser otro nodulito de 3 milímetros. Puede ser otro de hasta de 1 milímetro, no chiquito, o puede ser de 1 centímetro o más. Al menos cuando hay bocio vamos a ver que los nódulos están de diferente tamaño, ¿no? Entonces, esto es cuando lo vemos macroscópicamente. Ahora, esta glándula puede tener un rezago, que es este lóbulo piramidal. Normalmente es el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y en medio de ellos un pedazo de tejido al que le llamamos hilo. Pero puede haber un crecimiento como una especie de un dedo, una prolongación filiforme al que le llamamos el lóbulo piramidal. Y este es un rezago, digamos, en la formación de la glándula hipófisis, ¿no? Esto que estamos viendo macroscópicamente, si cortamos un pedacito, ¿cómo lo vamos a ver?
vamos a ver que la glándula tiroides va a tener los folículos tiroideos, ¿no? Estos son los folículos que vienen a ser como unos lagos. El coloide está acá y acá alrededor vamos a tener el epitelio púbico, ¿no? Las células foliculares. Pero en medio de ellas también vamos a tener otras células que son las células principales y las células parafoliculares, lo que forman también parte de lo que es los folículos tiroideos. Como ven, son estructuras ovoideas, medias redondeadas y en su parte central tienen al coloide, ¿no? Entonces la glándula tiroides también va a tener, igual que los otros órganos endocrinos, va a tener una cápsula, va a tener, digamos, un estroma, pero que va a ser, digamos, una cápsula. En la tiroides a veces es un tanto delgada, no es tan gruesa como en otros órganos, ¿no? Tiene un estroma, un parénquima y un estroma. En el parénquima vamos a ver los folículos tiroideos. Estos folículos tiroideos habíamos visto que son una especie de lagos. Tienen las células foliculares, tienen las células parafoliculares y tienen el coloide, ¿no? Ese material que está al centro. En el estroma que vamos a encontrar tejido conjuntivo o tejido conectivo laxo, organizado en tabiques de fibras reticulares con abundantes capilares. Acá están los folículos tiroideos. Es bien característico, difícil de poderlo, digamos, olvidar o darse cuenta. No hay ningún órgano que se parezca, es propio de la glándula tiroides. Las células foliculares son todas estas células que están por acá. Algunas resaltan el núcleo, otras no. Esto es lo normal, casi todos los folículos tiroideos son del mismo tamaño. Dentro del citoplasma no hay espacios claros que son vacuolas que se ven en la hiperplasia. Acá no, todo está parejito. Es un epitelio cúbico, no están dilatados, no hay componente inflamatorio, no hay microorganismos, son folículos tiroideos normales, ¿no? Llenos de coloide. Acá tenemos otro, el área donde hay coloide. También hay coloide, y acá tenemos a las células. Esta coloración nos está permitiendo ver su núcleo con mayor detalle. El borde nuclear, que va a formar parte de las células foliculares. Acá tenemos otro folículo un poquito más grande. Vean, ¿no? El epitelio es entre plano a cúbico. Dependiendo, si es que está lleno de mucho coloide, este epitelio cúbico se va a volver plano, porque el folículo está ectásico, está dilatado, está amplio por el contenido de coloide que se tiene, ¿no? Y acá estamos viendo también algunos vasitos. Acá tenemos otro folículo. Estas células que ven acá, estas células, digamos, foliculares y las parafoliculares, a veces con la coloración de latosina y eosina no se distingue bien. Tenemos necesariamente que hacer alguna coloración química para poder diferenciar, ¿no? ¿Dónde están las células parafoliculares? Algunos textos dicen que tienen el citoplasma un tanto más claro, ¿no? Yo que les diga, pues a mí se me parece que todas son iguales, ¿no? O sea, por el corte, la coloración no es tan sencilla, ¿no? Como les digo, a veces tienes que sacar el tejido y fijarlo de inmediato, ahí vas a poder ver, pero como nos llega ya con tiempo de que están necrosándose, ha estado sin formar, todas parecen iguales. Entonces, para evitarme dudas, para evitar inconvenientes, inmuno, ¿no? Si queremos ver a las células parafoliculares, nada más, porque en el resto lo vemos así. Hay una patología, por ejemplo, en el riñón que produce la pielonefritis crónica. Dentro de los túbulos contorneados en el riñón, los distales, los proximales, se pueden formar los cilindros hialinos, ¿no? Eso que a veces lo vemos en los informes de orina, dicen cilindros granulosos, cilindros hialinos, cilindros eritrocitarios, eso lo van a ver en un informe de orina, ¿no? Entonces, cuando en el riñón se ve túbulos contorneados llenos de un material rosadito, se dice, por ejemplo, que hay una tiroidización en el parénquima renal.
Pues no quiere decir que haya folículos tiroideos, sino que dentro de los túbulos está viendo un cilindro hialino que se parece por el color al coloide, nada más. Entonces a veces también he visto que les preguntan eso, ¿en qué parte del organismo se da la tiroidización? Entonces todos piensan, ¿no? Tiroidización, tiroides. ¿En qué parte? ¿En la tiroides? No, te ve a tu casa a estudiar, hermano, ¿no? ¿De dónde hay tiroidización? Entonces también por eso les digo, ¿no? Para que sepan que en otro sitio se tiene ese aspecto de folículo tiroideo, pero no es folículo, es un túbulo contorneado proximal o distal que está lleno de cilindro hialino. ¿Y qué es ese cilindro hialino? Son células muertas, células que han ido cayendo de los túbulos, se van una célula encima de la otra. Es como si juntáramos muchos cadáveres y se ponen de color rosadito, ¿no? Y están dentro del túbulo. Y como tiene más o menos esa forma, el túbulo dilatado, lleno de ese material, así, eosinófilo, medio rosado, se parece a un folículo tiroideo. Entonces, al que lo vio, de repente, por primera vez se le ocurrió decir, no, se parece a la tiroides, y le puso tiroidización. Ya, entonces ya pasa eso. En medicina van a leer, conforme vayan viendo, van a ver todo lo que se les ha ocurrido a nuestros padres anteriores, ¿no? A nuestros maestros o investigadores, hacerlo parecer en algo, o digamos alguna estructura, ¿no? A veces te facilita, como a veces también te confunde, ¿no? Acá tenemos a las células, ¿no? El resto es un epitelio cúbico de los folículos. Cuando el folículo está pequeño, no está dilatado, se ve efectivamente que las células son cúbicas. Cuando se dilata, cuando por ejemplo hay un bocio. Entonces en la tiroides, así como hubo en el adenoma de hipófisis, acá también hay, en la tiroides hay patología, que tienen que saber por qué este epitelio cúbico se altera en el carcinoma papilar de tiroides y en el bocio. ¿Qué pasa en el bocio? Hay deficiencia de yodo, ¿no es cierto? Porque la persona no consume la cantidad adecuada de yodo, entonces la glándula empieza a alterarse, empieza a crecer, los folículos tiroideos se llenan de coloide y cada folículo, al llenarse de coloide, aplana sus células. Entonces, por eso se ve, hay personas que ustedes van a ver que tienen el cuello grande, ¿no? Lleno con una masa acá. Entonces, es un bocio nodular, ¿no? Quístico, porque a veces esos folículos también se llenan del coloide y forman como unos quistes, como unas bolsitas, ¿no? Entonces, en el bocio vamos a ver una glándula grande. Tú lo ves al paciente, tiene bolitas por todo lado, un tremendo cuello, ¿no? No le fastidia, no le duele y por eso lo deja así. ¿Cuándo va al hospital? Cuando ya no le deja respirar y tú le ves que es una tremenda cosa ahí. Le hacen la ecografía, la tiroides tiene 10, 15 centímetros de longitud, de lo que normalmente debería tener entre 3 a 4 centímetros cada lóbulo, no tiene ese tamaño gigante y a veces se mete al tórax. Entonces eso ya es patológico, ¿no? Pues al paciente no le deja respirar, está haciendo efecto de masa, comprimiendo otras estructuras, entonces tienes que sacarlo, ¿no? Es un bocio tóxico, entonces hay que sacarlo. Y se le pasa, digamos, la clínica al paciente, ¿no? Porque va a tener una serie de alteraciones. Entonces de esa manera se modifica. Este epitelio que es cúbico normal, en un bocio se va a aplanar. Y ahí lo vamos a ver planos. ¿Qué otra cosa puede pasar? El paciente se da más en mujeres, y el paciente a veces se mira al espejo y tiene una bolita, ¿no? Y nota la bolita, si se lo agarran, le duele un poquito, no le da importancia. No le duele, pasa un mes, un año, 2 años. Cuando ya la bolita estira su cuello y se nota que es prominente, va a hacerse ver. Le hacen su ecografía y determinan que tiene un nódulo tiroideo. Y dentro de ese nódulo hay calcificaciones, es irregular, ya tiene características de malignidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que punzar ese nódulo. Con guía ecográfica se punza y se saca el contenido. Al sacar el contenido, simplemente el hecho de punzar, vamos a romper vasitos, ¿no? Entonces, al hacer esto de meter, sacar la agujita y aspirar un poquito, muy suavemente, por capilaridad van a subir los hematíes de los vasitos y van a subir también las células de los folículos que estén alterados, ¿no? Entonces vamos a ver si es un carcinoma papilar de tiroides,
vamos a ver las células foliculares con los ojos de Anita, la huerfanita, ¿no? Es como si tuvieran una cosa blanca dentro de su ojo. Es una pseudoinclusión. Es el citoplasma que se mete al núcleo. Esos son los ojitos de Anita, la huerfanita. Y lo otro es ver que las tres células foliculares adoptan una línea al medio del núcleo. Entonces eso se le llama las hendiduras nucleares. Y de esa manera esa célula que es cúbica se altera y cambia, ¿no? Para esas dos lesiones que son bastante frecuentes en la tiroides, que es el carcinoma papilar de tiroides y el bocio. Entonces eso lo van a ver, se ve todos los días, es bastante frecuente, y ustedes con solo ver nomás ya tienen que hacer el diagnóstico, ¿no? Ver qué está pasando. Entonces yo me acuerdo, la glándula tiroides era como una bolita, media circular, medio ovoide, y alrededor tenía las células foliculares con un epitelio cúbico. Si es un bocio, seguramente esas células ya se han aplanado, el folículo está grande y lleno de coloide, ¿no? Entonces eso me imagino, hacemos nuestra referencia ya para que le hagan su ecografía y el estudio, ¿no? Si el bocio es grande, hay una tirotoxicosis o el bocio se está metiendo al tórax, tienes que sacarlo, ¿no? Y si es un carcinoma papilar, con la ecografía determinan que hay un nódulo, que es irregular, hay calcificaciones. Eso tienes que hacer un BAC, que es una biopsia, aspiración con aguja fina, punzar, sacar un poquito, hacer un extendido de una lámina portaobjetos, ver las células atípicas, y si confirma su diagnóstico que es un carcinoma papilar, es el lóbulo afuera, es ganglios afuera, o es sacar toda la glándula, dependiendo del tamaño de la lesión y las características. Entonces, todo ahora en histología tiene esa parte que tenemos que orientarnos y guiarles a los alumnos para que hagan un descierto, ¿no? Diferencien, orienten. Le estoy viendo qué célula estará alterada, ¿no? Obviamente no se les va a poner casos clínicos como que están llevando semiología, ¿no? Pero más o menos para que se orienten. Si yo te digo que en el cuello hay una glándula o hay un crecimiento, hay un aumento de volumen, el paciente, digamos, tiene deficiencia de yodo. ¿Y dónde está el yodo? Digo yo, en la glándula. Entonces, ¿qué glándula estaría alterada en ese aumento del volumen del cuello? La glándula tiroides. Entonces, ustedes así tienen que ir haciendo ejercicio y ver dónde está la alteración. Acá están las células parafoliculares o células C. Ahí. ¿Qué van a producir estas células parafoliculares? Calcitonina. Entonces acá tenemos la membrana basal, todo el folículo tiroideo. ¿Y por qué aparecen estas estructuras acá como bolitas? Son como vacuolas. A esto le llamamos las vacuolas. ¿Y esto dónde lo vamos a observar? Cuando hay un hipertiroidismo. Ustedes van a ver también que otra alteración que también se da frecuente en la glándula tiroides es la tirotoxicosis, ¿no? O hipertiroidismo. Pacientes que tienen los globos oculares como que se les sale, son pacientes adelgazados, tienen taquicardia. Los pacientes tienen, digamos, son hiperkinéticos, siempre están moviéndose, no suben de peso, entonces son pacientes que tienen hipertiroidismo, ¿no? Tienen la enfermedad también, hay otra patología que también se da, la enfermedad de Grey-Passedón, ¿no? Hay una hiperplasia de las células folliculares, también lo van a ver, ¿no? Entonces, en la tiroides hay más patología, hay más cosas que les puede hacer pensar qué es lo que está pasando con esos folículos, ¿no? Como les decía, si es una lesión tumoral, pensaremos en un carcinoma papilar de tiroides. Si la glándula está más grande, nodular, un bocio nodular. Si vemos, por ejemplo, que el paciente tiene los ojos hacia afuera, tiene exoptalmos, está adelgazado, es un paciente que tiene taquicardia, que no puede dormir y que tiene alteraciones también en su metabolismo, ¿qué pensaremos? En un hipertiroidismo, ¿no? Si es un paciente que tiene sus fases de luna llena, un gordito que se le cae el pelo, que para de sueño, pensaremos si que también tiene lesión en la tiroides en un hipotiroidismo, ¿no? Se le cae el pelo, es una de las cosas muy frecuentes que se ve. Y también pensaremos, por ejemplo, cuando hay una enfermedad que le llamamos también la enfermedad de Grey-Passedón, ¿no? Que es la hiperplasia de la glándula tiroides que también crece. Otra patología que también es frecuente ver es la tiroiditis de Hashimoto. Esa es otra patología también. En lugar de que haya folículos tiroideos, hay acúmulos linfoides.
Y eso casi siempre está asociado al carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Entonces, en fases previas a que le aparezca el carcinoma papilar, aparecen acúmulos de linfocitos. Pues cuando vemos un carcinoma papilar de tiroides, estudiamos, encontramos áreas donde hay acúmulos de linfocitos. Entonces, a veces va de la mano, se acompaña o a veces también no, pero sí está asociado. Entonces, en la glándula tiroides van a ver que clínicamente varias cosas que ustedes vean en los pacientes ya tienen que ir razonando qué puede ser lo que está pasando, ¿no? Frecuente, carcinoma papilar, bocio, hipertiroidismo, ¿ya? Eso es. La tiroiditis de Hashimoto lo vemos microscópicamente. Acá tenemos la inmuno, está pintando las células paramoleculares. La otra glándula, bueno, hasta acá alguna pregunta. ¿Está todo claro? Ya, pues continuamos con la paratiroides. La paratiroides va a ser otra glándula que va a estar en la parte posterior de la tiroides. A veces son 4, a veces son 6, tienen más o menos el tamaño de una lentejita, así chiquititas son, a veces más chiquititas todavía. Entonces, cuando lo vemos, igualmente cuando nos mandan una glándula tiroides por cáncer, tratamos de retirar bonito su grasita que está alrededor para ubicar a las paratiroides. A veces no se ve. La grasa, el mismo parénquima que ha crecido, lo mete, lo sumerge a la glándula paratiroides y no se ve a simple vista. Entonces, cuando cortamos, tratamos de cortar de estas partes para ver, ¿no?, si en la misma glándula ha llegado la paratiroides, porque los cirujanos cuando operan a veces no lo distinguen. Todo es una masa o está pegado a su cápsula y no se distinguen. Como son tan pequeñitas, más chiquitas que una lentejita, no se ve. Entonces lo mandan, pero nosotros ya, digamos, por anatomía sabemos la ubicación que están en la cara posterior y son en par, ¿no?, 2 superiores, 2 inferiores. Igual esta glándula, como la hipófisis, también va a tener una combinación de células, ¿no?, entre células oxifílicas y células principales. Acá están. Las principales son las azulitas, más moraditas, y las oxifílicas, las medias rojitas. Como ven, también están entremezcladas y en medio de ellas hay tejido adiposo. Entonces, esto es lo normal, ver una combinación de células en una glándula paratiroides, ¿no? Lo vemos en la cara posterior de nuestra glándula. Tiene a veces una cápsula imperceptible que se ve porque está inmersa también en la glándula tiroides, ¿no? A veces se confunde con la cápsula de la tiroides. Acá tenemos, vean, un nódulo. Acá está la glándula paratiroides, vean. No se nota. Parece que fuera parte de la misma, del mismo nódulo, ¿no? Acá hay un nódulo en la glándula tiroides. Y acá tenemos a la glándula paratiroides. Esta parte de acá. Se dibuja todo esto, así más o menos. ¿Cómo digamos, a distinguir haciéndole los cortes, ¿no? Hacemos un corte y si encontramos esas células oxifílicas principales, es glándula paratiroides. Generalmente la patología de la tiroides no acarrea lesión en la glándula paratiroides, claro que digamos la infiltre y se mete el cáncer ahí, si no la glándula paratiroides está normal. Ahora, no lo sacan, no lo dejan los cirujanos porque no se ven. A veces, como decir, está inmensa en el parénquima y para ellos no les es fácil poder diferenciar, ¿no? Entonces, lo mandan todo. Ya es chamba de nosotros buscar, ¿no?, en su sitio, acá debe estar más o menos buscando la cara posterior, mandamos cortecitos ahí, de repente por ahí encontramos a la paratiroides, porque los informes tenemos que decir, ¿vino o no vino con glándula paratiroides? Así que el cirujano no ya la ha visto, tenemos que informar, ¿ya? Entonces acá vemos una pequeña glándula paratiroides de un color más o menos amarillento y está inmerso en el tejido, ¿no? Vean, está inmerso acá en el tejido. Acá tenemos otra. ¿Ven? Son chiquititas, a veces digamos indistinguibles. Son, como decía, 3 a 6 milímetros. Son bien pequeñitas, ¿no? Igual la glándula paratiroides va a tener la misma conformación que la tiroides.
va a tener recubierto una cápsula de tejido conjuntivo, va a tener un parénquima, que es la parte glandular, en donde vamos a ver esos cordones o grupos de células principales y oxifílicas, ¿no? No hay, por decir, un grupito que las diferencie, no han visto cómo están entremezcladas. Y el estroma va a ser tejido conjuntivo, formado por tabiques, fibras reticulares, capilares y tejido adiposo, que se ve dentro de la glándula, ¿ya? Acá tenemos todas esas células que ya hemos visto combinadas, no hay una separación, se ven estos tabiques y acá está la glándula tiroides, ¿no? Pues la localización de la paratiroides es variable, no es exacto un sitio, ¿no? Hay que más o menos atinarlo, que pueden estar dos arriba y dos abajo, ¿no? Pues más o menos de esa manera hay que buscar. Acá porque se ha mandado un corte y vean, esta bolita es la paratiroides. Entonces ya mirando en este momento notamos que acá hay un cambio de coloración y un oblito. Entonces ya mirándola mayormente vamos a ver que sí, efectivamente es la glándula paratiroides. Entonces acá tenemos un folículo tiroideo, su capsulita y acá está la paratiroides, ¿no? Células principales y células oxifílicas. De que tienen que saber qué tipo de células hay, dónde están las células oxifílicas, en la glándula paratiroides, no se olviden eso, ¿no? Acá también vean que está infiltrada por grasa, es lo normal encontrarlas así, ¿no? También podemos verlo acá. Y acá está un folículo tiroideo, ¿no? Entre células principales y células oxifílicas. Vean, todas son casi iguales. Acá también es bueno hacer inmunistoquímica para diferenciar cuál es cuál, ¿no? No decir si hay una proporción similar, no. Estaríamos mintiendo y engañándonos, porque sí tenemos que ver la proporción adecuada, pero con una ayuda que es la inmunistoquímica. Acá están. Se nota un poquito mejor acá. El color del citoplasma también hace que se puedan diferenciar. Siempre las principales son más azulitas, ¿no? Y las oxifílicas son estas otras. Son parecidas, ¿no? Núcleo central, citoplasma amplio, igual acá. Acá también tenemos otro grupo. Siempre que vemos, los vemos así en grupo y grasita en medio de ellos, ¿no? Acá las oxifílicas tienen un citoplasma medio rojito, medio sinófilo, ¿no? Y las principales las vamos a ver de color azulito más o menos. Acá tenemos una principal, por acá también otras que sean más moraditas. Acá tenemos una célula oxifílica, una célula principal. Todo esto son llenos de mitocondrias, ¿no? Mitocondrias, el glucógeno que está en su citoplasma, una célula principal activa, una célula principal efectuosa. Esto ya digamos parte de una esquemita de microscopía electrónica. A ver, hasta acá alguna pregunta. Ya. ¿Qué es lo que produce las... ya, la paratormona produce la glándula paratiroides, no olvidemos de la paratormona. Esto tiene que ver con la síntesis de la vitamina D. Con respecto a la glándula tiroides, las células que están rodeando al coloide, que son las células foliculares y parafoliculares, ¿cuál es la producción de cada una de ellas? De las foliculares T3 y T4 y de las parafoliculares la calcitonina. ¿Ya? Eso es. Pues ahora les doy unos 3 minutos de descanso, respiren, tomen agua, no se duerman, por favor.